buenas tardes y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllay Sunchis, con el auspicio de LED, y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Hoy cerramos el ciclo que denominamos Problemas Mundiales con Soluciones Locales y cerramos también nuestra sexta temporada. Y lo hacemos con un invitado muy especial, es un invitado de lujo. Él es Eduardo Segarra, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene también un doctorado en la Universidad de Wisconsin. Él es doctor en Economía Agraria y Aplicada y ahorita es uno de los investigadores principales de GRADE, además de ser sin duda un referente para temas de economía en el país. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mincaricui. Sí, encantado de participar. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, antes de entrar al tema directamente, me gustaría que nos contaras por qué, tú eres economista de profesión, por qué la especialización en temas agrarios, de dónde viene ese interés, cómo nace. Me viene un poco de la familia, ¿no? Mis padres ambos trabajaron en la reforma agraria en el Perú, en la década de los 70, sobre todo con cooperativas agrarias. Yo visité muchas cuando era niño. Eh, y bueno, en los 80 se fue formando una idea cuando ya entré a la universidad. Empecé a trabajar temas agrarios desde que ingresé a la Facultad de Economía, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso más o menos natural, pero aparte creo que en el caso de nuestro país el tema agrario es fundamental, ¿no? Y de cualquier sociedad, porque es la base de la alimentación y la biodiversidad. ¿Y coincides con esta idea de Perú, país agrícola, país agrario? Creo que no es la forma correcta de caracterizar a un país, ¿no? O una sociedad. Creo que todos necesitamos una agricultura potente, con capacidad de producir alimentos sanos, pero eso no nos hace necesariamente un país agrario, ¿no? Somos un país de múltiples capacidades, ¿no? Entre ellas la de la agricultura, que nos viene, hay que potenciarla y protegerla, ¿no? Eso sí estoy contento. Bueno, el tema de hoy es transgénicos, ¿no? Lo hemos llamado transgénicos, cómo proteger nuestros cultivos. Y cuando hablamos de protección, obviamente estamos hablando de una amenaza implícita, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que empezáramos hablando de qué son los transgénicos, porque intuitivamente todo el mundo más o menos tiene una idea. Hablo de mí. Sé más o menos lo que son los que son los transgénicos, pero no claridad. Podríamos empezar por ahí, por explicar exactamente qué son y por qué tienen esta connotación negativa que siempre se evoca, ¿no? Ya, los transgénicos en realidad son una tecnología desarrollada en la década de los 80 en Estados Unidos especialmente, de la llamada biotecnología, que es una rama, digamos, de la biología y de la tecnología. Básicamente se relaciona con el tema de los genes, ¿no? Que tienen los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos genes. En cierta forma lo que hace esta tecnología es manipular los genes de algún organismo, introduciendo genes, por ejemplo, de otra especie o incluso de otro tipo de ser, para hacer cambios que permitan generar algún tipo de incremento en la productividad. En el caso de las plantas, eso se hace a través de las semillas. Entonces, en las semillas lo que se hace es introducir algún gen de otra especie que le genere, por ejemplo, resistencia a algún tipo de pesticida. Justamente ese es el mecanismo que se usa más en el mundo para el tema de los transgénicos. Son semillas que han sido producidas con un gen que les genera resistencia al herbicida que produce la empresa que también genera la semilla.
esas semillas son llamadas semillas transgénicas y básicamente permiten producir plantas que van a tener mayor resistencia o resistencia a herbicidas y por lo tanto van a tener más productividad que plantas que no tienen ese tipo de gestión. ¿Por qué son vistas con desconfianza? Por muchos motivos, ya hablaremos un poquito de eso, pero básicamente la tecnología es eso, ¿no? Es una tecnología compleja, tiene todavía muchos detractores por múltiples temas, pero básicamente en eso se sustenta todo un negocio gigantesco de semillas a nivel mundial. Me irá quedando más claro en el transcurso de la entrevista, sí, porque todavía me queda la duda, ¿no? O sea, ¿qué exactamente, a ver, este manejo genético a la semilla, por decirlo, ¿no? Para hacerla más fuerte ante plagas. ¿Qué es lo que recibe la semilla? Recibe, yo tengo la idea de que todo lo que podría recibir tiene que ver con la naturaleza, finalmente. ¿Qué exactamente A ver, recibe? ¿Cómo es que es sí, transformada esta semilla? ujú, claro. El procedimiento es un procedimiento complejo. En realidad la semilla recibe a través de una especie de bombardeo de secuencias genómicas y se va a introducir en su secuencia genómica un gen distinto que no le pertenece, un gen que viene de otra. En el caso de la resistencia, por ejemplo, a herbicidas, es una bacteria que viene de otros seres vivos, ¿no? Eh, entonces, la semilla al final, o el embrión, si fuera un ser vivo, pues también se hacen con seres vivos como los peces u otros, desarrolla una característica genética que no tenía antes, ¿no? La humanidad ha hecho manejo genético durante siglos, ¿no? O sea, los procesos de selección y mejoramiento de semillas es un proceso que siempre hemos tenido, pero nunca habíamos tenido un proceso tan invasivo donde básicamente estamos jugando ya con la carga genética de las. Eh, ese es el tema de esta tecnología, es una tecnología compleja que maneja, digamos, niveles altos de tecnología y capital, pero que efectivamente hay una serie de consideraciones cuando ya esa semilla se convierte en una planta, y además es una semilla que no va a poder ser vuelta a utilizar, es decir, la planta que sale de esa semilla no va a producir semillas, es una planta infértil. Por lo tanto, el agricultor que compra semilla transgénica va a tener que hacerlo siempre, ¿no? Y además no es propietario de la semilla, la empresa productora es la propietaria de la semilla y de la tecnología. Pero eso tiene que ver con mi siguiente pregunta, pero que seguramente vas a poder ampliarlo un poco más. Y es, ¿un transgénico siempre es malo para la agricultura o para el consumo? ¿Qué daños produce en la agricultura, en la alimentación? ¿Afecta la economía también? Ya, es una pregunta amplia, ¿no? Digamos, yo no diría que esto es blanco y negro. Eh, por un lado, es una tecnología que efectivamente permite incrementar la productividad bajo ciertas condiciones, porque un productor que usa semilla transgénica va a tener posibilidad de combatir plagas, ¿no? A un menor costo y la planta va a tener un mayor rendimiento que la que no tiene esta tecnología. De otro lado, hay una serie de otros efectos bastante complicados. Eh, Uno de los que más preocupa en el caso de un país como el Perú es que si uno introduce semillas transgénicas en un sistema de producción, por ejemplo, de maíz, ¿no? En el caso nuestro, la semilla transgénica erosiona la diversidad de las variedades de maíz. La nueva variedad va a invadir, va a mezclarse con las variedades nativas y va a empezar a contaminar al maíz local, y va a ir generando un problema de erosión genética, erosión de la biodiversidad, que es bastante preocupante. El Perú es uno de los países de origen del maíz, tenemos muchas variedades,
y efectivamente por eso la introducción de este tipo de tecnología en nuestro caso es problemática. Luego también, evidentemente, ya hay, la tecnología se introdujo en el mundo hace 20, 30 años y ya hay amplia evidencia de efectos graves en la salud de la gente por consumir productos transgénicos, no tanto por, las, por, la, por el tema transgénico, sino por el uso indiscriminado de los pesticidas que están asociados a esta tecnología, entre ellos el glifosato. El glifosato es el pesticida ante el cual la semilla es tolerante, ¿no? La planta es tolerante a raíz de la tecnología. Entonces, lo que hace la empresa Monsanto, que es la que vende esta tecnología, es le vende un paquete tecnológico al productor, le vende la semilla y también le vende el glifosato. Pero la gran parte del negocio está en el glifosato. El glifosato ha tenido efectos terribles en varias instancias, en varios países. Hay trabajos de investigación muy amplios, por ejemplo en Argentina, mostrando cómo el uso del glifosato de manera masiva en la agricultura argentina tenía efectos terribles en la población, en la salud, y también en Estados Unidos y en otros países que usan enormes cantidades de transgénicos en su producción agrícola. Entonces, el debate está ahí, es una tecnología que en verdad trae algunos efectos positivos, pero también grandes peligros y problemas. Ujú. Y en cuanto a la economía misma, ¿tiene algún efecto negativo? Bueno, se han visto casos diversos, ¿no? Incluso esta tecnología ha sido introducida en algunos países pobres, en África, por ejemplo, también en algunos países asiáticos, en la India en parte. China también tiene algunos productos, algunos cultivos transgénicos. Y la evidencia hasta ahora es que los efectos son inicialmente positivos, pero luego empieza a perderse rápidamente el beneficio económico. Los productores que adoptan transgénicos terminan en un círculo de endeudamiento y luego empobrecimiento. Los rendimientos suben inicialmente, pero luego empiezan a bajar, ¿no? Cuando se han evaluado estas tecnologías en plazos más largos, no en un año, sino en 4, 5, 6 años, se ve claramente que la tecnología va perdiendo eficacia. Es más, estos transgénicos, con el tiempo, las malezas y las plagas se van volviendo tolerantes a los herbicidas y aparecen plagas y malezas de más tolerancia y lleva a que tengan que invertir cada vez más en pesticidas y en general se elevan los costos. Entonces, no es una tecnología eh, que establemente mejore la economía de los productores. En muchos casos la deteriora y termina generando además problemas ambientales complicados, ¿no? Y de pérdida de biodiversidad complicada. Ujú. Hay una ley que se dio hace algunos años y que recientemente se amplió. Hubo una ley que ampliaba esta ley inicial de la que nos podrás explicar un poco mejor, prohibiendo los cultivos transgénicos hasta el año 2035. Felizmente que la legislación no nos agarra ahorita, porque sería tremendo. ¿Se está cumpliendo esta ley? Normalmente, pues, bueno, no normalmente, pero suele pasar que las leyes no se cumplen, pero se están cumpliendo, es decir, Perú realmente está libre de cultivos transgénicos. El, bueno, el Perú no es libre de cultivos transgénicos porque comemos muchos alimentos que tienen origen transgénico, ¿no? O sea, hay que distinguir entre producir y consumir, ¿no? Nosotros sí consumimos muchos alimentos de origen transgénico. La mayoría parte de los pollos en el Perú consumen maíz importado de Argentina o de Estados Unidos que es transgénico. ¿Qué Y otro, lo que perdón, sí, antes de entrar, qué otros alimentos con contenido transgénico consumimos? todos los que usan soya o maíz como insumo, en cierta forma, tienen contenido transgénico, ¿no? Y no hay actualmente todavía el etiquetado en el Perú
del contenido de transgénicos. Es decir, uno no puede mirar en un producto cuál es el componente, el contenido de transgénicos. Pese a que eso también se normó en cierto momento, hasta ahora no se ha reglamentado. Y entonces ahí vas a tener muchos productos, sobre todo manufacturados, procesados, que tienen origen transgénico. Eh, Ujú. Ahora, Ir sí viendo la tenemos ley. la ley, sí, una ley que fue aprobada en el año 2011. Perú es uno de los países que adoptó lo que se llama una moratoria en el ingreso de semillas transgénicas. El Perú no se pueden sembrar semillas transgénicas ni se pueden importar semillas transgénicas. El argumento central de esa ley es el principio precautorio. Al desconocerse con certeza los impactos que esa tecnología tendría en la biodiversidad de nuestro país. Fue una ley acertada, porque efectivamente el Perú es uno de los países más diversos en el mundo, y nuestra biodiversidad es un gran activo que hay que proteger. Y en realidad nuestro país no tenía muchas posibilidades de tener ganancias económicas significativas con esto. No tenemos grandes extensiones de tierras como las tiene Argentina, Brasil o Paraguay. Eh, y tenemos más bien mosaicos de producción en los Andes, terrenos de pequeño tamaño, mucha diversidad. Entonces, meter transgénicos en una agricultura como la nuestra es realmente un delito. Entonces, la norma en realidad utiliza el principio precautorio, permite la legislación internacional, y el Perú ha declarado la moratoria por 10 años. Esto venció el 2021 y ahora se extendió por 15 años más, ¿no? Hasta el 2035, 36. Eh, Ahora, ¿se está cumpliendo la ley? Eso es una muy buena pregunta. En algunos casos todavía hay problemas serios de implementación. Hay evidencia de que los transgénicos están entrando en algunas zonas en el Perú. Se han detectado eventos de presencia de transgénicos en valles en el norte, por ejemplo, en algunos valles costeños, de maíz transgénico. Maíz también transgénico en el Valle de Urubamba, que es peligrosísimo, ¿no? Se han encontrado algunos eventos, porque eso puede contaminar el maíz blanco gigante, el Cusco, que es una especie que exportamos. Entonces, ahí hace falta una mayor infraestructura de control y tener pues capacidad de sancionar cuando hay entrada de transgénicos, muchas veces de manera ilegal, ¿no? En los procesos productivos del país. Ujú. Estabas comentando hace un momento una experiencia negativa en Argentina que conoces alrededor de los cultivos transgénicos. ¿Podrías comentarnos de algunas otras que tal vez recuerdes que puedas explicarnos mejor? En el mundo, ¿no? Sí, Paraguay, Brasil y Bolivia es un caso mundial de estudio de cómo se transformó una agricultura determinada por una tecnología como la de los transgénicos. Estamos hablando de extensos territorios y sociedades en estos 4 países, ¿no? Incluso Uruguay también podemos incluirlo ahí, es más pequeñito, pero en los 5 países se han detectado patrones similares y problemas similares relacionados a los transgénicos. Impactos negativos en la salud de las poblaciones que se ubican cerca de los campos con transgénicos, eh, serios temas de concentración de la propiedad y pérdida de diversidad, muerte de una serie de especies, ¿no? Que se pierden porque al eh, rociar masivamente con veneno, que es el glifosato, que lo rocían desde avionetas, ¿no? No es que pasa alguien rociando, sino como hacemos acá, sino son avionetas que durante días de días tiran el veneno a los campos. Eso tiene efectos tremendos a todo nivel. Mata especies que se supone que no debería matar, ¿no? Pues al final todo muere en el espacio donde ocurre y solamente sobrevive el transgénico. Eso mata biodiversidad, además que afecta la salud de la gente.
ese modelo de negocio, que es un modelo además relacionado con esta agricultura hiperindustrializada y que tiene serios problemas de sostenibilidad, que además deteriora muchas veces la fertilidad y deteriora una serie de recursos con agroquímicos. Es un modelo que creemos y creo yo que no es el futuro para la agricultura y la alimentación del planeta. Creo que hay que cambiar de modelo. Cuando alguien viene y nos dice, ustedes también deberían adoptar ese modelo, si no son anticientíficos, están diciendo algo falso, ¿no? Porque es un modelo que está en realidad mostrándose que no tiene sostenibilidad y no es adecuado para el desarrollo. Eh, y bueno, hay una serie de otras evidencias de los problemas con esta tecnología en países como los nuestros, países africanos, algunos países de la región. En México acaba de aprobarse una legislación para limitar el ingreso de maíz transgénico, ¿no? En México ya después de mucho tiempo ha tenido que reconocer que los transgénicos son un problema para él. México sí es el país de origen reconocido del maíz, y el maíz importado norteamericano ha destruido la producción de maíz de México. Eh, en Colombia también hay estudios donde el tema del maíz el transgénico, por ejemplo, ha tenido efectos erosionadores en la biodiversidad y en la diversidad del maíz y de los muchos casos de contaminación de maíz nativo. Cuando un maíz nativo se contamina con transgénicos, pierde su capacidad y su origen, ¿no? Y nos quedamos sin esa variedad. Entonces, hay diversas evidencias por todos lados de que esta es una tecnología problemática. Y bueno, quieren decir que lo que hay que hacer es comprar transgénicos de segunda generación, que lo único que hacen es profundizar el problema y la dependencia con este tipo de tecnologías, cuando en realidad lo que debemos promover es semillas que los propios productores puedan también certificar, puedan manejar y puedan utilizarlas en base a sus conocimientos ancestrales. Ujú. En tu experiencia como especialista en temas agrícolas y de transgénicos, la manera como el campesino andino, el campesino de la Amazonía, maneja sus cultivos, rota sus cultivos, es suficiente. Además, hay un manejo de pisos altitudinales también, donde se está sembrando la papa ahora, porque aquí abajo está entrando una plaga que no pueden controlar ahorita. Este manejo que tiene que ver mucho con sus saberes ancestrales también, ¿es suficiente? ¿Funciona? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, sí, claro que funciona, ¿no? En muchos casos, estos saberes y este conocimiento ancestral que tienen nuestros productores, efectivamente viene de muchas generaciones haciendo prueba y error, seleccionando variedades, seleccionando prácticas que funcionan, manejando los cultivos de tal forma que se adapten adecuadamente al clima, a la fertilidad y las capacidades del suelo, a la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Nuestros productores tienen mucho conocimiento acumulado, que muchas veces es despreciado por los ingenieros, por los técnicos, que a veces no entienden cómo los productores gestionan sus cultivos y su propio conocimiento. Eh, este conocimiento muchas veces es mucho más útil para generar una cartera de cultivos que te proteja más frente al riesgo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de las heladas o el riesgo climático. Y en muchos casos, si bien aparentemente generan menos rendimiento, permiten, por ejemplo, asegurar mejor la alimentación de la familia que está sembrando y cosechando. Entonces hay una serie de elementos de la producción campesina, la producción agrícola o agropecuaria, que en verdad tenemos que verlos de otra forma. Prácticas que mejoran la fertilidad del suelo, no que la destruyen, como hacen los agroquímicos usados de manera indiscriminada. Rotación es muy importante, ¿no? Combinación de diversas especies que
sin matar a las especies a veces que van a reducir el rendimiento, pero que son esenciales para los ciclos vitales que hay en cada espacio de producción. Eh, Todos estos principios, que además ahora los adopta la agroecología y otras líneas, digamos, con base científica, son conocidos por nuestros productores desde hace cientos de años y muchas veces ignoramos, o hay ignorancia, digamos, desde los técnicos, ingenieros, investigadores sobre estas formas de producir. ¿Cuál es el rol que consideras que le toca cumplir justamente a estos agricultores andinos y amazónicos? Imaginemos que estamos en el 2034 y que viene, ¿no? Sí, yo creo que el Perú es un país que tiene que valorar mucho más y centrar su estrategia de desarrollo en su diversidad. No, no estamos llamados a tener esas agriculturas hiperespecializadas, industrializadas, que van a ser la defensa del mundo, como algunos creen. Nuestro país es un país que produce alimentos con mucha variedad, con mucha riqueza. Son alimentos sofisticados que tienen que ser mejor apreciados. Entonces tenemos que trabajar en estrategias distintas, alternativas. Había la esperanza de que nuestra gastronomía, por ejemplo, enganche, ¿no? Porque tenemos una gastronomía muy rica, enganche con nuestra biodiversidad. Eso implica políticas, no solo buenas intenciones. Pero el Perú tiene un enorme potencial en su biodiversidad y en su gastronomía. Deberíamos buscar esa conexión. Eh, y el Perú también debería especializarse en exportar productos orgánicos, productos especiales, y sin transgénicos. El Perú aprovecharía su capacidad de ser un país libre de transgénicos en realidad como un beneficio comercial. Ujú. Muchos países, sobre todo en Europa y en Japón, en otros espacios, no quieren consumir transgénicos. No, simplemente no quieren. Eh, Esta es una moda ahorita, ¿no? El y, consumir alimentos orgánicos claro, que son mucho más así caros es. incluso, pero sí, se Sí, venden. sí. No, incluso no lo llamaría tanto una moda, creo que ya es una necesidad porque se dan cuenta que alimentos de mejor calidad, protegen la salud, tienen, digamos, más capacidad nutritiva, etcétera, etcétera. Y por eso se paga más, ¿no? No es solo por una moda, ¿no? O sea, son elementos objetivos. Entonces nuestro país sí puede entrar ahí fuerte, ¿no? Eso es lo que nos toca. Pero eso implica políticas, ¿no? Implica decisiones, estrategias. Algunos plantean que no, lo que hay que hacer es simplemente dejar que entren los transgénicos y que Perú adopte estas tecnologías supuestamente modernas, alegremente, sin ver que esto al final nos destruye las posibilidades de ser un país que aproveche mejor las condiciones cambiantes del mercado internacional. Ujú. Sí, y tal vez a veces nos quedamos un poco, ¿no? Porque podemos jugar en el mismo idioma que juega el comercio, ¿no? O sea, justamente como lo planteas, o sea, vamos, podemos ser Perú libre de transgénicos y que todos sus productos lo sean, ¿no? Sí, me expresé mal con lo de moda, no es una moda, es una corriente muy fuerte de conciencia, ¿no? Justamente y es público joven, es público adulto que fuera del país sí apuesta, ¿no? Por consumir elementos orgánicos, etcétera, ¿no? Eduardo, en la ESP Pugliese Sunchis y este programa Mincaricuy es visto eh, en gran medida por muchos estudiantes de educación y maestros también, docentes, pero también, bueno, por público en general interesados en los temas. ¿Cómo vincularías tú este tema a la educación? ¿Cuál es la responsabilidad de los maestros o futuros maestros con este tema también? Sí, eh, justamente una de las frustraciones que tenemos en el Perú con la educación tiene que ver con la incongruencia que hay en la educación que reciben muchos niños, sobre todo en zonas rurales y agrarias, respecto a su propio entorno y los propios conocimientos que están en su espacio.
muchos de los niños, hijos de agricultores y agricultoras, van a la escuela en la cual se les enseñan temas todos desconectados de su realidad, sus complejas realidades, ¿no? Que no es tampoco que se trate de realidades sencillitas. Eh, Nuestras escuelas no han hecho un esfuerzo, nuestro sistema educativo, por darle a esos niños una formación donde ellos aprendan también que en sus hogares y en sus actividades productivas hay conocimiento, hay tecnología, hay decisiones que se toman en función de ciertos procesos complejos. Y por eso son niños que al final prefieren irse, ¿no? Hay una especie de también desprecio por las actividades agrarias, agropecuarias, que en parte tienen que ver con el abandono que tiene nuestra agricultura. Muchos hogares agrarios terminan en pobreza. Tenemos un 40% de hogares agrarios en pobreza, lo cual es un escándalo. Entonces, nuestro sistema educativo nos está fallando. Necesitamos que muchos de estos niños, niñas, se formen al mismo tiempo en toda la cultura universal y todos los procesos que todo niño tiene que recibir, pero también necesitan recibir formación para entender mejor cómo funcionan esos procesos locales, ¿no? Cómo son los procesos biológicos, los procesos culturales. Entonces, yo creo que ahí este tema, por ejemplo, es muy importante. Yo creo que sí se tiene que trabajar en la currícula escolar, que los niños y niñas sepan que la diversidad es un activo, es un valor fundamental de nuestra sociedad y de la humanidad. No solo se trata de protegerla porque a alguien se le ocurre, sino porque ahí está el futuro de todos nosotros, ¿no? Está el futuro para enfrentar el cambio climático, que ya lo estamos sufriendo. Está el futuro de tener alimentos más saludables, utilizar los procesos productivos en armonía con la naturaleza. Entonces hay muchas cosas en juego, y eso debería ser parte central de la formación de nuestros niños y niñas en nuestro país. Eduardo, muchísimas gracias por haberte dado este tiempo para Mincarico y ha sido realmente un honor tenerte con nosotros. No, el honor ha sido mío. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Gracias. Y bien, llegamos al final de este Mincaricui y como siempre les recordamos que cada uno de nuestros programas es convertido luego en un resumen radial que es transmitido a través de dos emisoras de gran alcance a nivel regional. Esto siempre pensando en aquellas personas que tienen poco acceso al Internet o que no tienen el tiempo de ver la entrevista completa. Igualmente, nuestros programas siempre quedan colgados en nuestro canal de YouTube. Recuerden que está a nombre de la EESP Pucllasunchis y también en nuestra página de Facebook, que probablemente es por donde ustedes han ingresado a esta entrevista. Nos despedimos hasta la próxima temporada, nos tomamos un descansito y estamos regresando el viernes 11 de agosto. Esperamos siempre contar con ustedes. Gracias por conectarse y gracias siempre por compartir. Hasta agosto. Adiós.